Amantísimo Dios que mora en las alturas de los cielos. Qué bueno que tú estás en control de todo, a pesar de que la tierra está convulsionada. Amén. Y mi Dios, una vez más, elevamos nuestra mente al trono de la gracia, al cielo, donde tú estás sentado, para que tu espíritu esté con nuestro espíritu y para que tú nos enseñes tus bendiciones, para que tú nos enseñes tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Ok, hoy vamos a hacer la segunda parte del día de la expiación, ok. Y ya nosotros vimos que lo que significa expiación, que quiere decir cubrir, aplacar, cancelar, limpiar, perdonar, excusar, pacificar, misericordioso, purgar, cancelar y reconciliar. Todo eso es lo que significa expiación. Y una vez más, yo quiero decirle a ustedes que con toda esta palabra, eso quiere decir que nosotros no debiéramos tener miedo al juicio, porque la mayoría de la gente le tiene miedo al juicio, porque se piensa que es un juicio como el juicio que se hace o los juicios que se hacen en la tierra. ¿Entiendes? Este no, en este juicio nosotros tenemos un abogado que nos presenta que somos culpables, pero a la misma vez él se pone como mediador o como ofrenda, ¿verdad? Para expiar, ¿cómo se dice la palabra? A absolver nuestro pecado. ¿Ok? Con eso en mente, yo les dije que íbamos ¿cómo le digo yo? A figurar el asunto de los 2300 tardes y mañana. Pero todavía, pero yo prefiero ahora ver lo que ocurría en el día de la expiación que está en Levítico 16. Ojalá que ustedes lo hayan leído, Levítico 16. Porque hay ¿cómo le digo yo? Hay una lección tremenda que nosotros podemos aprender aquí. Y la razón por qué quiero hacer esto es por la sencilla razón que en la iglesia, desafortunadamente, iglesia adventista, no, ¿cómo le diría yo? No tienen un concepto correcto de lo que pasa en el juicio. Por ejemplo, le voy a decir uno de esos errores. Muchas veces en la iglesia te dicen, bueno, el juicio se está llevando a cabo. Y cuando venga el nombre tuyo, ¿ok? Si el nombre tuyo viene, entonces el nombre tuyo entonces puede ser que sea rechazado o sea aceptado. Entonces, en la mente de la gente se preocupa. Ay, pero si el nombre es mío. Ay, y si yo esto, lo otro. ¿Entiendes? Le digo. Pero vamos a ver que no. Mira de esta manera. Es como si ellos lo enseñan como si fuera una línea de gente. Y ahora llaman el señor Ulises de la Cruz. ¿Entiendes? La señora Zeneida, la señora María, entonces, así no es que va el juicio, y por eso le estoy haciendo énfasis, para ver cómo es que va el juicio, para que nosotros podamos relajarnos, ¿está bien? Como cuando los maestros están pasando listas. Sí, exactamente. Y claro que sí, es como cuando tú coges un examen y te llaman, ¿cómo tú te pones? Te pones a temblar, oye, lo pasé o no lo pasé, ¿entiendes? Digo, y ese no es el caso aquí. Ahora, con eso en mente, vamos a ir a Levítico capítulo de nuevo, 16, y vamos a ver una serie de cosas. Algunas veces voy a tratar de ver si yo lo hago como una narración para que se nos quede en la mente. Pero vamos a ver en el verso, comenzando del verso, diría yo, vamos, el verso capítulo, el versículo 2, mira cómo dice. Levítico 16:2. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no
que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio, que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Ok? So ya vimos la semana pasada que como ahí dice que Dios le dijo, mira, que no entre todo el tiempo, solamente va a entrar una vez, ¿a qué? Una vez al año, ¿verdad que sí? Y vimos también, comparándolo con Cristo Jesús, que Cristo Jesús duró un buen tiempo, ¿ok? Cuando él subió al cielo, él se quedó en el lugar santísimo y él esperó entonces en el tiempo que ya vimos que fue el tiempo del fin, que comenzó en 1798, el tiempo del fin. Entonces Cristo, después del tiempo de fin, es que él entra en el lugar santísimo. Ahora, ¿qué sucede? Se lo voy a tratar de narrar ahora. Miren, el día de la expiación, Aarón se tenía que poner la vestidura real, se le llama, sacerdotal, ¿ok? Y aquí cuando ustedes reciban el video, ustedes van a ver más o menos cómo era esa vestidura y los colores, ¿ok? Y es interesante que todos los días Aarón solamente usaba una bata blanca con una mitra blanca, y esa mitra decía santidad a Jehová. ¿Ok? Entonces aquí ahora él se ponía lo que le llamaban el pectoral, el minin to min, que de nuevo ustedes van a ver una foto. ¿Ok? El pectoral era una placa que era cuadrada y tenía tenía 12 piedras, y esas 12 piedras representaban a Israel, a las 12 tribus de Israel, y también tenía dos piedras que se les llamaba onix, no sé cómo se dice en español, yo creo que así, onix, ¿ok? Y el onix tenía también escrito los nombres de las tribus, ¿ok? De las 12 tribus. ¿Ok? Cuando él se ponía ese traje, entonces él entraba al lugar santísimo. Pero antes de eso, él tenía que, habían ciertos ritos que tenía que hacer. Aarón tenía que matar un buey para él, para su familia. Habían ciertas ofrendas que se tenía que hacer. ¿Ok? Ahora, no nos vamos a meter en esas ofrendas, pero sí había para él limpiarse, por así decirlo, de su pecado, sí había. ¿Ok? Ahora, lo más importante de aquí, que vamos a verlo, es que en Levítico, creo que, déjame ver algo. Déjame ver, en Levítico 16, la atracción o el servicio principal, si lo puedo decir de esa manera, era que Dios le dijo que tenían que escoger dos machos cabríos, o como se dice yo creo en Puerto Rico, cabras, ¿no? O cabros, dos cabros, ¿ok? Sí. Entonces, esos dos cabros, Aarón tenía que coger y echar suerte sobre esos dos cabros. Si la suerte caía en un cabro, ¿verdad que sí? Ese cabro tenía que ser sacrificado, ¿ok? Y el otro cabro entonces quedaba libre, o sea, vivo, ¿ok? Presten atención. Ahora, lo que sucedía ahora era que Aarón, cuando sacrificaba el cabro, ¿verdad? Que representaba a Cristo Jesús, el otro representaba a Azazel. Y Azazel es sinónimo del diablo o del malo, ¿ok? De maligno, ¿ok? Ahora, cuando él cogía la sangre del cabro que fue sacrificado, que representa a Cristo Jesús, ¿ok? Él cogía la sangre y él entonces entraba en el lugar santo y después pasaba al lugar santísimo, ¿ok? Cuando él pasaba al lugar santísimo, allí en el propiciatorio, él regaba la sangre. Dice con un dedo, que representa al Espíritu Santo, con un dedo, él rociaba 7 veces la sangre allí en
en el lugar santísimo. Y eso entonces hacía que los pecados que el pueblo cometió y el santuario también sea purificado. ¿Ok? Ahora, regresando atrás, ustedes van a ver que todos los días, si un israelita cometía un pecado, ese israelita tenía que coger un cordero que representaba a Cristo Jesús. Entonces, él cogía y confesaba ese pecado, y él cogía sus dos manos, las ponía en el frente del cordero, y entonces el cordero era degollado, y el sacerdote tenía que coger la sangre del cordero que fue degollado, ¿verdad que sí? O inmolado, ¿verdad? Y entonces él entraba al lugar santo solamente todos los días, y él cogía de esa sangre y la ponía en los cuernos, del altar de incienso. ¿Ok? Eso era un récord de que esa persona había confesado su pecado, y entonces ahora el pecado va a ser como, va a ser cubierto. ¿Ok? ¿Estamos listos por ahora? Ok. Ahora, ¿qué sucede? Déjenme leer ahora de un prontico. Déjenme ver. Vamos a ir a Levítico. A Levítico. Déjame ver algo. Creo que tengo aquí. Déjame ver. Ok. Vamos. Mira lo que dice, por ejemplo, Levítico 16:23. Para que ustedes vean algo bien interesante aquí. Levítico 16:23. Dice: después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que ha visto para entrar en el santuario y la pondrá allí. ¿Ok? So, de nuevo, él se ponía esta vestidura, ¿verdad? Y después él salía y se ponía entonces la otra vestidura. Todos esos cambios que ellos hacían significa muy interesante de lo que Cristo está haciendo con ¿dónde? En el lugar santísimo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Déjame ver ahora. Déjame ver, porque quiero leer ahora lo que habla de Azazel de nuevo, lo que yo les estaba explicando. Si ustedes van ahí a Levítico, comenzando en el versículo 8, lo que yo en el versículo 5 de Levítico 16, dice así: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Versículo 7. Después tomará los 2 machos cabríos, ahí están los 2 cabros, ¿verdad que sí? Y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Jehová y otra suerte para Azazel. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede con eso? ¿Ok? Cuando de nuevo él coge eso y va al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, de nuevo, como yo le dije, él rodea o rocía, ¿verdad? Así que se dice. Sí. Ok, la sangre en el lugar santísimo. Y esa sangre entonces limpiaba toda la podredumbre, todos los pecados que el pueblo había cometido en contra de Jehová. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucedía? Ahora vamos a ver un poquito más de eso. Cuando él salía, él ahora cogía y se paraba en un momentico. Él cogía, cuando salía del lugar santísimo, él se paraba de nuevo en el altar de incienso, y él de nuevo cogía la sangre y la ponía de nuevo en el altar de incienso, en los cuernos, y eso también limpiaba de nuevo pecado inconfesado que fue confesado. Y después yo le voy a explicar eso de nuevo. Y ahora Aarón sale del lugar santo, y recuerden que entonces estaba aquí en Azazel, lo voy a llamar así, que ya es el otro macho cabrío,
que estaba vivo, que quedó vivo. Y entonces ahora todos los pecados que es el sacerdote sacaba del lugar santísimo y sacaba del lugar santo, él ahora cogía esos pecados, le ponía las manos al macho cabrío, ¿ok? A Azazel, le ponía la mano en su frente y como digo yo, él ahora pasaba todos esos pecados que él estaba llevando, se lo pasaba al macho cabrío, ¿ok? ¿Y qué sucedía? Entonces ahora se cogía un hombre que era un hombre fuerte que físicamente, ¿ok? Y entonces ese macho cabrío lo cogían y lo amarraban con una soga. Y ese hombre tenía que coger al macho cabrío, a Azazel, le voy a llamar a Azazel para hacerlo más fácil. Él tenía que ir al desierto, irse bien lejos, bien lejos, bien lejos, bien lejos. Y entonces él soltaba a Azazel en el desierto. Y ya nosotros lo vimos una vez que preguntamos si ese chivo, ese Azazel, fue puesto en el desierto y fue llevado bien lejos, bien lejos, bien lejos. Y este hombre regresa para atrás y deja a Azazel allá. ¿Qué sucedió con ese cabro? ¿Qué sucedió con Azazel? Que quedó suelto en la... Azazel, no hay macho cabrío. Es lo mismo, el macho cabrío, el vivo, Azazel, que representa a Satanás, y si se lleva al desierto, este macho cabrío, Azazel, si se lleva al desierto, bien lejos, ¿qué sucede con ese macho cabrío, con Azazel? Queda suelto hasta que se muere. Exactamente, porque no había comida y en el desierto lo que hay arena, etcétera, etcétera. Entonces no sabía para dónde coger, entonces obligatoriamente se tenía que morir, ¿entiendes? Y suena medio cruel, pero es una enseñanza que Dios tiene para nosotros. Y lo vamos a ver ahorita lo que significa entonces este asunto. Ahora. Permiso, Ulises, un momentito. El carnero es lo mismo, un macho cabrío. Yo dije carnero, pero sí habla de macho cabrío, pero es un macho cabrío, una cabra, un cabro. No, permiso, porque dice que cuando él iniciaron que no siempre entre, ¿verdad? Sí. Dice que cuando él vaya a entrar, tiene que entrar con un becerro. Sí. Y un carnero. Ok. Para su hogar, para su casa. Oh, exactamente, déjame explicarle de nuevo. Lo que pasa es que Aarón tenía que hacer sacrificio para él y para su casa. ¿Ok? Entonces él tenía que llevar lo que tú mencionas ahí, un macho cabrío o lo que sea, ¿verdad que sí? Entonces, cuando él hacía ese ritual, entonces ahora él tenía que hacer el ritual que se hacía en el día de la expiación, que era con 2 machos cabríos, como yo le dije ya, que se ponía suerte. En esos 2 machos cabríos, uno moría y el otro que quedaba vivo. Uno, el que moría, representaba a Cristo Jesús y su sangre que limpia, y el otro, es Azazel, que se representa al diablo, el macho cabrío, entonces quedaba vivo y ese era que llevaba al desierto. ¿Me da a entender? Sí. Ok, porque había muchas ofrendas. Una ofrenda era para Aarón y para su familia, otra ofrenda era para los israelitas, ¿verdad que sí? Y la otra ofrenda era esa que era para todo el pueblo en el día de expiación. O sea, 3 ofrendas y también había otras clases de ¿cómo se llama? De comida que ellos tenían que hacer ahí. Yo no me voy a meter en eso porque es mucho detalle, pero yo quiero que te vean esas 3 diferencias, ¿ok? Aarón tenía que sacrificar por sí y su familia, se tenía que sacrificar también para los israelitas, y entonces ahora de nuevo el rito especial, el servicio especial principal era del macho cabrío y también el otro uno que quedó vivo y el otro que quedó muerto, ¿ok? Ok, ya que tenemos eso en mente, vamos a ver qué significa todo esto. ¿Ok? Ahora, quiero decirle a ustedes que el santuario era como una especie de transporte
de pecado, ¿ok? Y a la misma vez, a lo último, alguien tiene que cargar con ese pecado, ¿ok? Ujú. Ok. Y cuando eso sucede, entonces, como nosotros somos pecadores, ¿verdad? A nosotros que nos está supuesto a venir la muerte, como dice Romanos 6:23, ¿verdad que sí? La paga del pecado es muerte, ¿verdad que sí? O sea que nosotros no merecíamos eso. Lo que sucede ahora de nuevo, que cuando yo cometo un error, tú cometes un error, un pecado, los israelitas cometían un pecado, ellos venían y ¿qué hacían? Confesaban ese pecado y tenían que matar ese cordero. Es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces ahora Cristo absuelve nuestro pecado. ¿Ok? Ujú. Ok. Entonces ahora, pero ellos hay gente, por ejemplo, lo que participaban del día de la expiación simplemente eran todos los israelitas. Los paganos no participaban de eso. Lo mismo está con nosotros. Los cristianos son los que participan del juicio, pero aquellos que no son cristianos no pueden participar del juicio. ¿Ve el asunto? Ujú. Ok. Ahora, de nuevo, todos los días Aarón cogía y los sacerdotes cogían y llevaban esa confesión, ese pecado, que ahora se pasaba del impenitente, del pecador, pasaba al cordero, del cordero pasaba a su sangre. Entonces esa sangre el sacerdote tenía que meterlo ahora, donde en el lugar santo, en el incensario, ¿verdad que sí? O en el altar de incienso, ¿ok? Y ahí esa sangre llevaba todavía ese pecado, ¿me da a entender? Ujú. Ok, ese pecado estaba ahí como ya le digo, como un récord de que fue confesado, ¿ok? Pero todavía estaba el récord ahí. Ahora, el día de la expiación, como toda esa gente habían cometido ese error y todo ese pecado estaban acumulado ahí, ¿qué tú tienes que hacer cuando hay mucho sucio en tu casa? Limpiar. Tú tienes que limpiar. Y eso fue entonces lo que hacía Aarón en el día de la expiación, limpiar todos esos pecados que estaban metidos ahí. Y la única manera que se podía limpiar era a través de la sangre del macho, del cabrillo, perdón, del cabro que murió. ¿Ok? Macho cabrío, sí. Exactamente, que murió, ¿entiendes? Entonces él iba y se metía y limpiaba todo eso. Pero ahora entonces, ¿cómo se limpia? Bueno, ahora esa sangre, esos pecados, se entran, por así decirlo de nuevo, en Aarón. Y Aarón ahora cargaba todos esos pecados que estaban acumulados en el santuario. ¿Me da a entender? Sí. Ok, y entonces ahora él coge todos esos pecados que él está llevando, ¿ok? Él está llevando, le pesa mucho. Alguien tiene que pagar por ese pecado. Cristo pagó, pero entonces ahora Cristo coge esos pecados y se lo pone al original del pecado que es a Satanás. ¿Me da a entender? Sí. Ok, con eso en mente ahora, vamos a ver cómo se cumple eso en la Biblia. ¿Ok? Vamos a ver cómo se cumple eso en la Biblia. Vamos a buscar a Salmos capítulo 7, versículo 16, para que ustedes vean de nuevo la buena noticia. Salmo, ¿Qué representa el perfume, usted? perdón, El polvo. El perfume en polvo, ¿qué representa? el perfume en polvo. Sí, porque él tiene que quemar con la cosa de... Ok, bueno, no sé, el perfume dice que es un grato, ¿cómo le digo yo? Tú sabes que cuando tú, ¿qué hace el perfume? El perfume huele bueno, Sí, un grato olor. un grato olor. Entonces Cristo se ofreció como un perfume, un grato olor. ¿Para quién? Para nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque cuando Dios el Padre huele eso, huele bueno. ¿Entiendes? Entonces Él se ofrece como un perfume para nosotros. Y cuando Dios lo huele, dice, esto me gusta. ¿Entiendes? Y entonces nosotros ahí estamos involucrados, que eso también tiene que ver. No quiero meter en eso porque yo sé que
Pero eso tiene que ver con el incienso también, que el incienso tenía que un olor grato a Jehová. Y recuerda que nosotros vimos que el incienso es que significa las oraciones, ¿verdad que sí? Pero primero las oraciones de Cristo Jesús mezclada con nuestras oraciones. Entonces las oraciones Dios la escucha. ¿Por qué? Porque Él escucha la oración de Cristo. Lo vamos a dejar ahí. Pero vamos a ver de nuevo ahora, vamos a ver de nuevo que la noticia buena es que no importa qué pecado nosotros hemos cometido, si nosotros confesamos ese pecado, se registra en el cielo. Cristo viene, está en el lugar santísimo, limpia todo ese pecado. Y ahora vamos a ir a Salmo 7, versículo 16, para que ustedes vean la belleza de esto. Salmo 7. Y lo estamos casi haciéndolo al revés, pero esto es muy interesante para que ustedes entiendan esto. Salmo 7, versículo 16, para que ustedes vean. Zeneda, ¿lo puede leer de un pronto? Sí. Ok. 7:16. Sí. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Ahí tienen. ¿Entendieron ya? Uh-huh. O sea, que todos los pecados que nosotros hemos cometido, y si nosotros lo confesamos y también nos arrepentimos en el sentido que ya le pedimos el Espíritu de Dios a nosotros, que nos dé un Espíritu Santo para no cometerlo, entonces ahora cuando Cristo sale del lugar santísimo como Aarón, entonces Él va a coger todo ese pecado y lo va a poner en la cabeza ¿de quién? De Satanás. De Satanás. En la cabeza de Satanás, que es Azazel. ¿Entiende? Ustedes entienden la buena noticia que de esto, porque ustedes no tienen que tenerle miedo y nosotros no tenemos que tenerle miedo al juicio. No. Ok, vamos a ver ahora lo que dice Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 3, para que ustedes vean. Le estoy dando la buena noticia primero. Malaquías, que es el último libro el último libro del Viejo Testamento. Malaquías capítulo 4 del 1 al 3. O del 1 al 3. Mira cómo dice. Me avisa cuando tenga. Amén. Dice así: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Ok? Mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia en sus alas, traerá salvación, saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestro pie. En el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés. ¿Entiende? Después que eso va a quién a hacer, ahora dice ahí que entonces toda esa gente, el malo, el maligno, toda esa cosa, van a ser quemados completamente. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque como el pecado comenzó con Satanás, entonces tiene que terminar con Satanás. Usted entiende de nuevo que aquí no tiene, la buena noticia es que tú no tienes que tenerle miedo al juicio. Todo lo contrario, porque el juicio es para eliminar el pecado, y entonces si tú confiesas tu pecado, Dios cubre ese pecado, lo elimina, y tú ya no tienes que pagar por ello. Ok, lo que tienen que pagar por ello, aquellos que estaban los paganos y aquellos que no quisieron en Israel, que no quisieron confesar su pecado. ¿Ok? Ahora vamos a ver otro versículo para que ustedes vean. Ezequiel 28, que nosotros conocemos a Ezequiel 28, 18 y 19, para que ustedes vean. Ezequiel 28. Ezequiel 28, 18 y 19. 18.
No, 18, ajá, 18 es. 28, Ezequiel 28, versículo 18 y versículo 19. ¿Lo puede leer, Penny? As soon as I find it, okay, toma. Ponme 28, está en el pequeño. Ajá. Sorry, 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. ¿Entiendes eso ahí? Esto está hablando de Satanás, todo lo que va a suceder. Aquellos que lo seguían a él, dicen, oye, pero ¿qué le pasó a este? Y dice ahora que no existe, no va a existir más. Ok, y de paso, eso es lo que hacía con todos los cuerpos en el santuario que se hacían, todos esos cuerpos que quedaban. Es el día de la expiación, se quemaban completamente todo, porque el único recuerdo que va a haber es la ceniza. Y dice ahí que Satanás se va a volver ceniza y Satanás no será más. Y de paso es interesante que aquellos que creen en la inmortalidad del alma, dicen que Satanás se va a estar quemando para siempre, para siempre, para siempre, y los que no siguieron a ellos lo van a seguir para siempre quemándose. Pero aquí dice que no será más. Ahí dice que no será más. Ahí no dice que se va a estar quemando para siempre, para siempre. No, lo que va a suceder es que el fuego lo va a quemar a él completamente y él ya no va a ser más. Nunca más, nunca más. Y tú vas a pisar ese polvo. ¿Ok? Así es. Esa ceniza, perdón, gracias. Ok, ahora, a la tierra de separación. ¿Qué significa este asunto? ¿Ok? Ya nosotros vemos que los pecados son registrados. ¿Ok? Vamos a verlo ahora en Jeremías, que esto nos concierne a nosotros. Todos los pecados que uno comete son registrados. En Jeremías capítulo 2, versículo 22. Jeremías capítulo 2, versículo 22. ¿Ok? Jeremías 2, 22. Jeremías 2, 22. Pablo, ¿tú tienes tu Biblia ahí? ¿Cómo dice Jeremías 2, 22? Jeremías 2:22 dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, 22, aunque se te lave con lejía y A montones. amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de Jehová el Señor. Ok, nota lo que dice. Por más que nosotros queremos hacer, el jabón no nos va a limpiar a nosotros. La lejía no nos va a limpiar a nosotros. Porque ese pecado queda delante de Jehová. O sea, que hay un registro del pecado. ¿Ok? Hay un registro del pecado. Nosotros sabemos que somos pecadores. Pero ¿cuál es la diferencia de ese registro del pecado? Note ahora lo que dice Salmo 32, capítulo 1. ¿Ok? A pesar de que todo el mundo, ese pecado o los pecados están registrados y Dios lo conoce todo. Mira ahora lo que dice Salmo 32, capítulo 1. Salmo 2, capítulo 32, 1, perdón. Salmo 32, 1. Me avisa cuando lo tengan. Amén. Mira cómo dice aquí. Bienaventurado, feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Ok? De nuevo, por eso es que nosotros no tenemos que estar temblando. ¿Ok?
Porque, ok, sí, Dios tiene un registro de nuestro pecado. Pero dice ahí que bienaventurado aquel que lo confiesa. So, lo único que nosotros tenemos que hacer es confesar nuestro pecado y estar tranquilo. ¿Entiendes? Sí, sí. Porque recuerden, porque el diablo es el acusador de nuestros hermanos. Porque, ¿sabe por qué el diablo siempre nos recuerda de nuestros pecados a cada rato? Bien, porque a él le cayó bien en el cielo, que hemos hablado de eso. Recuerden que cuando los ángeles quisieron arrepentirse de lo que ellos hicieron, del pecado que ellos cometieron allá, el diablo tenía que una trampa para ellos. Y le dijo a esos ángeles que lo acompañaron a él, le dijo que él conocía a Dios y que Dios no lo iba a perdonar a ellos. Por lo tanto, el diablo, como eso triunfó allá, nosotros nos dice, mira, yo te conozco a ti y Dios te conoce a ti. Y yo conozco a Dios también. Y Dios no te va a perdonar a ti. Y andamos nosotros, con miedo. Por eso yo le dije al principio que en la iglesia se enseña, bueno, cuando venga el nombre tuyo, y ahí está uno está tan preocupado. Mira, la evidencia de que tú estás preocupado, eso quiere decir que todavía el juicio está en vigencia y tú todavía tienes un chance para confesar tu pecado y abandonarlo, y Dios te puede sellar a ti. ¿Me da a entender? ¿Estamos? Sí. Ok. Pero cuando Él quiere venir a traer algo a recuerdo, nosotros tenemos que reprenderlo y decirle que somos hijos de Dios. Yo te reprendo en el nombre de mi Señor Jesucristo y seguir para adelante tranquilo porque ya Dios nos perdonó y nosotros... Como hizo Martín Lutero, dice que Martín Lutero tuvo un sueño que el diablo le enseñó todos los pecados que había cometido, una lista grandísima. Pero dice que en ese sueño él vio como una mancha de sangre y el diablo tenía bloqueado esa mancha. Y de una manera u otra yo creo que le dijo que quitara la mano de ahí. Y la mancha de sangre decía perdonado. ¿Entiendes? Algo así. Eso es exactamente la verdad. Cuando el diablo nos esté recordando que tú esto, que lo otro, tú no tienes perdón, ¿verdad? Como dijo una vez escuché yo a un pastor decir, o no escuché a alguien que me dijo que dijo, bueno, cuando él recuerda del pecado tuyo, recuérdale del futuro de él. ¿Entiendes? Sí. Entonces, una vez más, eso es lo que sucede. Hijo de Israel. Ahora, recuerden que Aarón, cuando entraba en el lugar santísimo, él llevaba los nombres de los hijos de Israel. Vamos a ver eso, muy importante. ¿Ok? Que eso se encuentra en Éxodo capítulo 39. Vamos a leer solamente, es del 6 al 4, pero vamos a leer del 6 al 14. Y vamos a leer entonces solamente el 6 y el 14. Vamos a ir ahora a Éxodo capítulo 39. Éxodo capítulo 39. Y solamente vamos a leer 6 y el 14. Pero ustedes después, cuando tengan tiempo, léanlo de 6 al 14. ¿Ok? Mira cómo dice aquí. Y esto es lindo, 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 lindo. ¿Ok? Mira cómo dice el versículo 6. Para que lo apunten. Dice: y labrarán las piedras de ónice montadas en gastes de oro. ¿Ok? Con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel. ¿Ok? De nuevo, ustedes van a ver la foto del pectoral que llevaba. Entonces ahí estaban esa piedra que tenían los nombres de quién. Los nombres de los hijos de Israel. ¿Ok? Ahora, el versículo 14 también dice: y las piedras eran conforme a los nombres de quién. De los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabadura de sello, cada uno con su nombre según las 12 tribus. Note que son 2 veces que lo lleva en el onix y también lo llevaba ¿dónde?
en las piedras del pectoral, que eran 12. 2 veces lo lleva. Y yo creo que también, si no me equivoco, ahora mismo no me recuerdo, yo creo que hasta en el hombro lo llevaba. Los nombres de Israel. ¿Quién? Aarón, que representa a Cristo Jesús. Ahora, ¿qué ustedes creen que ustedes creen que Cristo Jesús va a hacer con nosotros? Que eso es lo lindo, lo lindo. Todos los israelitas eran metidos, por así decirlo, en el lugar santísimo, todos los nombres de él. Aarón, que representa a Cristo Jesús, lo llevaba delante de Dios. ¿Ok? Ahora, note la aplicación espiritual para nosotros, que tú y yo la tenemos que aplicar. Vamos a ir ahora a Isaías capítulo 49. Isaías 49. Y note la aplicación de Éxodo 39. Isaías 49. Seneda, puede leer el versículo versículo 15 y versículo 16. Lo puede leer de un prontico para ver la aplicación espiritual y personal para nosotros. ¿Cómo dice? 49, 15 y 16. Ok. Se olvidará la mujer de lo que dio, perdón, es una pregunta. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aún, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Amén. ¿Ves? Sigue. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Ahí ¿entendieron el punto ese ahí? Uh-huh. Aunque la mujer que tenga un bebé se olvide, yo no me voy a olvidar de ti, porque yo te tengo escupido en las manos mías. ¿Recuerdan que Cristo cuando murió lo clavaron? ¿Entiendes? Aunque la mujer se olvide, yo te tengo, o sea, que el nombre tuyo, el nombre mío, el nombre de Zeneida, el nombre de Mari, el nombre de Pablo, el nombre de Penny, el nombre mío, el nombre de todo aquello que Dios, Cristo Jesús, lo tiene metido delante de Dios. Así como los israelitas también en el pectoral, Aarón llevaba esos nombres allá. ¿Ok? Ustedes ven que porque sí, entienda que usted no tiene que tenerle miedo al juicio. Cristo confiesa los nombres de nosotros que triunfan sobre el pecado. Que la mujer sufre los dolores, ¿verdad? Sí. Y después que da luz, bueno, mientras está pariendo, sufre los dolores. Pero después que da luz, que ve su hijo, ya se olvidó de esto. Uh-huh. Y vuelve el embarazo otra vez. Y ya se olvidó de eso, pero Dios no se va a olvidar de eso. Exactamente. Es como si tú eres el único que existiera. Ahora, nota lo siguiente. Vamos a ir ahora a Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. 5, perdón. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. 5, oye. Versículo 5. Mira cómo dice. Me avisa cuando lo tengan. ¿Cómo se llama? Capítulo 3, Apocalipsis 3, versículo 5. Ok, gracias. Amén. Penny. Amén. Amén. Bien. Amén. ¿Cómo dice? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Usted ve la consecuencia. Porque tú lo que tienes que hacer es, ahora que Cristo es tu sumo sacerdote, confesar tu pecado. Y olvidarte de esos pecados, porque ahora dice que Él te confesará delante de Dios y también delante de los ángeles. Es decir, oye, Ulises, Zeneida, etcétera, etcétera, esta gente, yo lo tengo aquí escrito en la mano mía. Y Cristo va a decir, mira, al Padre, mira, ellos son igual que yo. Ellos son Jesús. ¿Entiendes? Ellos son Jesús. Eso es
una lección linda para cada uno de nosotros. Seguimos. Ahora, en Levítico, ya nosotros leímos Levítico, creo que 18. El Levítico 18. Vamos a ir a volver a Levítico 18. Levítico 18. Perdón. Levítico 16. Perdón. Fue que apunté aquí Levítico 18, pero es Levítico 16. Yo creo que lo había cambiado. Levítico 16, 18 y 19. Levítico 16, 18 y 19. Mira cómo dice. Me avisa cuando lo tengan. Amén. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará la sangre del becerro, y de la sangre del macho cabrío, y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. ¿So nota lo que sucede ahí? Ahora, ¿cómo le digo yo? De nuevo, ahora él coge el dedo de él, que recuerden que el dedo quiere decir que el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es que santifica a uno. ¿Ok? Por eso que en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 dice que Dios tiene 7 espíritus que manda sobre ¿qué? Sobre la tierra. ¿Ok? Que es otro tema para otro día de nuevo. ¿Ok? Pero el asunto es que ahí dice que limpia todo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los pecados serán olvidados. Ahora, vamos a ir a Números. Y aquí vamos a ver algo muy, muy interesante. Vamos a ir a Números primero. 29 del 7 al 11. 19 al 11. Número. ¿Perdón? De 7 al 11, ¿no es? Sí, número 29 del 7 al 11. Vamos a ver algo aquí. Porque ahí se menciona el día de la expiación y hay algo aquí, una nota que yo no la había visto antes. Número 29 del 7 al 11. Mira cómo dice. Me avisa cuando lo tengan. Amén. Dice así. En el día 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Ok, ese es el día de la expiación. Y ofreceré en holocausto a Jehová en olor grato un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año serán sin defecto. So, nota que hay mucha ofrenda ahí, ¿ok? Ok, ahora el versículo 9. Y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero. ¿Por qué harina? Porque la harina se muele y Cristo se molió por nosotros. Alguna gente que eran pobres no podían comprar un cordero, entonces la harina era suficiente, o una tórtola, que viene siendo lo mismo, representando a Cristo Jesús. Versículo 10. Y con cada uno de los 7 corderos, 1 décima. Ahora el versículo 11. Y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de la expiación por el pecado, y del holocausto continuo, y de las ofrendas y de sus libaciones. ¿Ok? Ahora, mire algo interesante aquí, que esto yo no había comprendido antes. Cuando Aarón entraba allá, oigan, olvídense de todas las otras cosas y recuerden esto. Mientras Aarón intercedía por los israelitas, ¿ok? Y él estaba en el lugar santísimo. Había un asunto. ¿Cómo le diría yo? La gente estaba ahí, ¿verdad que sí? Y dice que ellos afligían su alma. Una pregunta que yo les voy a hacer a ustedes para contestárselo.
Supongamos que una persona está ahí, está afligida, es el día de expiación, y se recuerda de un pecado que había cometido y se olvidó, y se había olvidado. ¿Qué ustedes creen que sucede con esa persona? Tiene que confesarlo. Exactamente. O sea, que aún mientras el día de expiación, que era un día, había una persona que estaba afligiendo su alma, ¿ok? Su alma. Se recordaba de un pecado que había cometido y se recuerda ahora. Él ahora dice que confiesa, como dijo Pablo, pero para confesarlo él tenía que coger otro cordero y matarlo. Eso es lo que está hablando, ¿ok? Ahora, recuerden, entonces yo me imagino que otro sacerdote tenía que coger esa sangre y meterse ¿dónde? En el lugar santo, ¿verdad que sí? Y ahora coger esa sangre y ponerlo ¿dónde? En los cuernos de qué? Del altar de incienso, ¿verdad que sí? Pero recuerden que Aarón todavía estaba metido ¿dónde? En el lugar santísimo. Ok. Ahora, esto es lo lindo. Cuando Aarón sale, que eso es que a nosotros no se nos explica. Cuando Aarón sale, ahora él hace una pausa. Él hace una pausa en el altar de incienso. Porque recuerden que mientras él estaba metido ahí, había alguien que se le olvidó un pecado y ahora lo confiesa, mata el cordero, ese cordero entonces la sangre se coge y se pone en el cuerno. Ahora Aarón, cuando él sale del lugar santísimo, se para ahí en el altar de incienso. ¿Qué ustedes creen que van a hacer? ¿Qué va a hacer Aarón con la sangre que todavía tiene? En el altar de incienso, si él se para ahí, ¿qué usted cree que va a hacer él? Quemarla. No. O sea, en el altar de incienso, él va a coger ahora, así como hizo en el lugar santísimo, él coge ahora y limpia los pecados que eran confesados mientras él estaba metido en el lugar santísimo. ¿Me va a entender? ¿Ok? O sea, que todavía en el día de la expiación, los israelitas todavía tenían un chance para confesar su pecado, para ellos estar limpios delante de Jehová. Y por eso era que cuando Aarón salía, él se paraba ¿a dónde? Se paraba en el altar de incienso, cogía y lo limpiaba también de esa inmundicia. Y ahora él salía y entonces ponía esos pecados en el chivo, Azazel, perdón. Exactamente, el que quedó vivo, que fue al desierto. ¿Ok? No te lo lindo. Por eso que yo le dije a ustedes que en la iglesia dicen, bueno, y cuando llegue el nombre tuyo, y ya, bueno, ya te embromaste, ya, oye, como entiendes. Pero aquí está diciendo que mientras Cristo está intercediendo, tú todavía puedes confesar tu pecado. Y ese pecado todavía van a ir delante a Satanás. Mira, vamos a ver dos o tres de ellos. Vamos a ir a Isaías. A Isaías. Ajá. Quiere decir que si Aarón salía, ¿verdad? Ya salía, ¿verdad? Después que ya tiró toda la sangre de los pecados que confesaron la gente. Sí. Sí, y él salía y una persona se recordaba de un pecado que cometió, ¿verdad? Sí, ajá. Pues tenía que confesarlo, ¿verdad? Para que Dios lo perdone. Sí. Todavía tenía chance, aunque estuviera afuera, para ponérselo al macho cabrío que exactamente, porque se registraba ahí en el altar de incienso, entonces venía él, Aarón, y lo limpiaba. Porque recuerden, porque lo que pasó fue que a esa persona se le olvidó de ese pecado. ¿Entiendes? O sea que Dios, en el día de la expiación todavía Dios le da chance a esa persona para que se arrepienta. Y por eso es que de nuevo que Aarón tiene que pararse ahí para limpiar los pecados extras que entraron mientras él estaba metido en el lugar santísimo. Eso es increíble, maravilloso. Está bueno, sí. Sí, ¿entiendes? De nuevo, y note que
Aarón no llamaba al pueblo, fulano de tal venga, fulano de tal venga, fulano de tal venga, como nos enseña a nosotros. Era el pueblo entero. O sea, que el pueblo entero era juzgado a la misma vez. ¿Entiende? Y después que salía, entonces era que se pronunciaba. Vamos a ver algo. Vamos a ir ahora. Vamos a ir a Isaías. A Isaías 59. 59, versículo 16. Para que ustedes vean algo interesante. Isaías 59. Isaías 59, 16. Amén. Amén. Mira cómo dice. Mira cómo dice aquí. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. ¿Entendieron eso ahí? ¿Entiendes? O sea, que no, que todavía hay intercesor. No, todavía yo estoy aquí con la noticia, con la justicia, y yo te puedo salvar a ti. ¿Ok? Entonces, ahora lo que sucede es cuando termina, todavía nosotros tenemos un intercesor en el cielo. Ahora, cuando termine todo eso, entonces es que se va a dar el fallo. Entonces, y eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, que muchos de ustedes lo conocen. Apocalipsis 22, 11. ¿Cómo dice Apocalipsis 22, 11? ¿Cómo dice Apocalipsis 22, 11? Penny, ¿cómo dice? El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Amén. ¿Ustedes entendieron eso ahí? Entonces, ahora en el fallo dice santifíquese todavía. Lo único que nosotros no vamos a tener ahora intercesor, porque ya se termina la intercesión. ¿Entiendes? Pero mientras Cristo esté en el lugar santísimo, todavía tú tienes una oportunidad de arrepentirte y que Dios coge ese pecado, Cristo coge ese pecado y lo limpie, y que Dios también lo anule. ¿Ok? Pero es el último fallo. No es que van a llamar a todo el mundo uno por uno, como te enseña. Hay un problema con eso. Te voy a decir cuál es el problema. ¿Ok? Si, supongamos que fulano de tal tiene 90 años, ¿verdad que sí? Y el otro tenga 20 años. Y si Dios llama al de 20 años para que, ¿tú crees que eso es justo? De que llamen al de 20 años y no llamen al de 90. ¿Ve el asunto? Por eso es que todo el mundo tiene un chance igual a los ojos de Dios. Porque no es la edad lo que hace, es la función que Cristo está haciendo y la disposición que tú tengas. ¿Ves el asunto? Ok, gloria a Dios por eso. De nuevo, ya al final es que dice, bueno, ya, la Virgen, ¿qué pasó con la Virgen? Las vírgenes dijeron, no estaban. Entonces nosotros ahora es que tenemos la oportunidad de ¿qué? De nosotros tener ese traje que Cristo solamente nos puede poner. Eso es lo único, lo que tenemos que nosotros batallar es por eso, de tener ese traje. ¿Entiendes? De poner ese traje para cuando se dé el fallo, nosotros quedamos como dentro en el lugar santísimo. ¿Ok? Amén, gloria a Dios por ese asunto. Bueno, miren, ¿qué sucede ahora? Recuerden, ya nosotros vimos a Azazel,
que representa al diablo. Ya nosotros vimos que el pecado, alguien tiene que andar con ese pecado. Y ya vemos que los pecados que fueron confesados, Cristo lo absuelve. ¿Ok? Pero a pesar de que Cristo lo absuelve, todavía alguien tiene que pagar por eso. Y ya vimos que en Salmos 7:16 que él va a ir a la cabeza de ¿quién? De Satanás. En Jeremías 4, en Ezequiel, ya vimos también 28, creo que fue 18 y 19. También vimos lo mismo. ¿Ok? Vimos también a lo que dice Malaquía. Ahora, recuerden ahora que cuando Aarón confesa todos los pecados al macho cabrío, ¿verdad? Confiesa todo ese pecado. Ahora, todos esos pecados van sobre él. Pero noten que son los pecados de los israelitas que fueron confesados. Ahora, por eso es que el alrededor, como ellos no participaban del juicio, esos pecados ellos tenían que pagar por ellos. ¿Ve el asunto? Sí. Entonces ahora, cuando coge ahora este hombre con esta cadena, con la soga, y lo lleva al desierto, ¿verdad? El desierto es un lugar que no hay vivienda. Es un lugar desierto, ¿verdad que sí? Mira lo que dice ahora Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4. Para que ustedes vean lo que va a suceder con Satanás y con el mundo, etc. Jeremías capítulo 4, creo que versículo 23 a 27. Se lo leo de un prontico. Me avisa cuando lo tengan. Amén. Amén. Mira cómo dice. 4, 23 al 27. Amén. Miré a la tierra, y he aquí estaba asolada y vacía, y los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí que el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová y delante del ardor de su ira. Lo voy a dejar ahí. Sonote ahora que la tierra va a quedar como desolada y vacía como el desierto que fue allá. Y el chivo quedaba vivo por un tiempo, ¿verdad que sí? ¿Y a quién representa el chivo? A Satanás. A Satanás. Vamos a ir ahora a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20. Sí, no, está bien, pero está bien. Solamente quería leer eso, hasta el 27. Perdón, hasta el 26. Nota ahora. Vamos a ir a Apocalipsis. Recuerden que tenía que coger un hombre fuerte, ¿verdad? Que físicamente estaba estrenado para llevar este chivo al desierto. Yo me imagino que ese hombre no dejaba que el chivo lo tocara a él. Ok, yo me imagino eso. Mira lo que dice ahora Apocalipsis, la aplicación de eso. En Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Mira el versículo 1 y versículo 2. Me avisan. Amén. Dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, como aquel que usaba una soga. Sí. Este ángel es fuerte, poderoso y tiene una cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Como el chivo que se quedó con la soga allí, pero no podía hacer nada.
Versículo 3. Y arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él. O sea, el abismo viene siendo la tierra desolada y vacía, como vimos en Jeremías. Como dice Génesis, que el afán del abismo, el abismo quiere decir que la tierra desolada y vacía, eso es lo que quiere decir abismo. No es un hoyo, como cree mucha gente, que es un hoyo que Satanás va, es simplemente que como la tierra está desolada y vacía, él no tiene a nadie a quien, porque todo el mundo estaba muerto, lo vimos allí en Jeremías, como todo el mundo está muerto, pues no puede hacer nada, se pone como el chivo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Me da a entender? Ok, ahora mira el versículo 5. No, tengo que leer un poquito el versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Ok. Ahora, nota lo que dice el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se había cumplido 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, lo que está diciendo aquí es, todo el mundo está muerto. Ya los píos, los santos, se fueron al cielo con Cristo. Ahora dice, aquí habla de la segunda resurrección. Y todos esos muertos que murieron cuando Cristo vino y los muertos que no resucitaron, ahora resucitan para morir de nuevo. Por eso que dice, es la primera resurrección. Porque la segunda resurrección no tiene que potestad sobre ellos. Déjame explicarle esto. Si tú vas al cielo ahora, supongamos que hay alguien que murió, ¿verdad que sí? Ok, uno muere y es una muerte natural, ¿verdad que sí? Cristo viene, te resucita a ti. ¿Ok? La segunda muerte no tiene potestad sobre ti, porque tú vas a vivir para siempre ya. Pero el impío muere ahora, Cristo lo levanta y tiene que morir de nuevo. La segunda muerte, que es una muerte eterna. Entonces, aquí dice que a ti no te va a tocar esa segunda muerte, porque tú participaste del santuario celestial y tú depositaste tu pecado en Cristo Jesús. Y es por eso que la segunda muerte no va a tener que potestad sobre ti. Amén. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. ¿Entendemos? Wow. Lo último que quiero decir aquí. Lo último que yo quiero decir. Tengo que leer el versículo 9 y el 10. Mira cómo dice el versículo 9 y 10 ahora. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento. Este es Satanás y los impíos. De los santos, los santos. Y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y lo consumió. Esa es la segunda muerte. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Mucha gente cuando ve esto dice, serán atormentados. Esa no es la expresión que va ahí. Simplemente que ellos van a hacer, ya nunca más van a existir. ¿Ok? Ok, ahora el juicio se da para ellos prácticamente durante los 1000 años y después al final. Ahora, Cristo como conquistador. Mira lo que dice Mateo. Ya con esto vamos a terminar. Tres versículos más. Mateo 13, 41 y 42. Vamos a ir a Mateo capítulo 13. 41 y 42 para que ustedes entiendan este asunto aquí. Mateo 13, versículos 41 y 42. Amén. Amén. Penny, ¿lo puede leer? Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Aquí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. ¿Ustedes entendieron eso ahí? Aquellos que no quisieron abandonar su pecado van a ser destruidos con el diablo, junto con el diablo. Y recuerden de nuevo que ya vimos en Ezequiel capítulo 28, versículo 19, que dice que el diablo no será más.
Él no se va a estar quemando. Es una teoría del mismo diablo para meterle miedo a la gente, para que le tengan miedo a Dios. ¿Ok? Ahora, nota lo que dice Isaías 62:4. Isaías 62:4. Después de todas estas cosas, de todo esto que ha sucedido, ¿no? Que el diablo nos ha metido toda clase de miedo, incluyendo de que nosotros no vamos a ir al cielo porque somos pecadores. Mira lo que dice ahora Isaías 62:4. Isaías 62:4. Amén. Amén. Dice así: nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hetzibah, y tu tierra Beulah, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. ¿Entendieron eso ahí? Nunca más, todas esas cosas que hizo el diablo, todas estas cosas que nosotros estamos viendo, que nos preocupa a nosotros, nunca más, dice ahí, nunca más. Vamos a ir a Isaías 14 ahora, Isaías 14, y vamos a leer, lo voy a leer de un prontico, Isaías 14, del 1 al 7, ¿ok? Y después vamos a ver, la semana que viene, vamos a ver si vemos calcular los 1260, los 2300 tales y mañana. ¿Ok? Pero note lo que dice Isaías. Después de todo terror, después de todo terror que el diablo metió a nosotros, que tú no te vas a salvar porque tú eres un pecador, porque tú eres y que la gente te dicen a ti, el papado dice esto. Mira cómo dice ahora Isaías 14 del 1 al 7. ¿Lo tienen? Amén. Mira cómo dice. Lo leo de un prontico. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, de nosotros, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. Interesante. Y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron, y se señorearán sobre los que los oprimieron. ¿Entendieron eso? Ahora mismo nosotros estamos siendo oprimidos, ¿ven? Con toda la cosa que está sucediendo. Aquí dice que entonces va a ser todo lo contrario. Versículo 3. Y en el día de Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor. Ahí tiene el temor. Y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, el papado, y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Hay mucho oro en el Vaticano. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga, como pasó ahora en Maui. Permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Ahora, nota el versículo 7. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. ¿Entendieron ese pedacito ahí? Toda la tierra va a estar en paz, ¿ok? Todo lo que está sucediendo. Pero lo único que tenemos que hacer de nuevo ahora, nosotros tenemos chance porque Cristo todavía está en el lugar santísimo. Y como está en el lugar santísimo, todavía nosotros tenemos el chance de confesar nuestros pecados si no lo hemos confesado. Para que Cristo, a través de su mano, porque ya Él nos tiene escrito a nosotros, como dice Isaías 49, 15 y 16, Él tiene el nombre tuyo y el mío escrito. Y lo único que tenemos que nosotros es confesarlo. Y cuando Él salga, Él se va a parar, se va a detener un prontico en el altar de incienso y va a limpiar todo eso. Y cuando Él venga, entonces se lo va a poner a Satanás. Ulises, Eneida, Mari, Rosa, Pablo, Penny, y ya ustedes pueden poner nombre por ahí.
ya, tú no vas a molestar más. Ellos están escupidos en mis manos y serán escupidos en la mano por toda una eternidad. Amén. Gloria a Dios. Si algo tiene que decir, están bienvenidos. ¿Alguna pregunta, alguna petición? Están bienvenidos. Bueno. Oye, todo está bien. Gloria a Dios. Tú sabes lo horrible que se está viviendo ahora en New York. De tanta gente que han venido de otros países y que reclaman que hay que atenderlo a ellos. Sí. Eso es parte del opresor. Ajá. El Bien. alcalde está vuelto loco. Sí. No, tiene 12 millones obligados. Sí. Él dice, necesito 12 millones para atender a esta gente. No, eso es más de 12 millones, mi hermano. Es que a ti te hace falta 12 millones. Sí, hay un dicho que dice, ¿cómo se llama? Orden a través del caos. O sea, que ellos traen el caos para ellos entonces regular nuestra vida. Y así de sencillo es. Bueno, si no tiene más nada, entonces vamos a cantar Ante ti, Señor, mi alma le levantaré y los terminamos ahí. ¿Qué le parece? Amén. 1, 2 y 3. Ante ti, Señor, mi alma levantaré. Ante ti, Señor, mi alma levantaré. Oh mi Dios, confío en ti. No me deje caer ni que mis enemigos triunfen sobre mí. Amén. Querido Dios, te damos las gracias porque todavía Cristo está en el lugar santísimo, intercediendo por nosotros. Te damos las gracias porque tú no nos llamas a nosotros uno por uno, sino como grupo. Y te damos las gracias porque el del santuario se va a terminar cuando tú digas. Y todavía nosotros tenemos una oportunidad de depositar nuestro pecado en ti. Y esos pecados van a ir en Satanás, el originador del pecado. Gracias y que tu nombre siga bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias y muchas bendiciones. Felices